Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero en verdad que se encuentren muy bien, fortalecidos en la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a ayudar a salir adelante en estos tiempos difíciles. Hoy vamos a ver, eh, vamos a conocer que en estos tiempos difíciles estamos atravesando el desierto. Estamos en una situación a nivel mundial muy difícil, ¿verdad? Pues bueno, es como si todos estuviéramos atravesando el desierto y vamos a terminar de pasarlo. Cuando esto termine es porque terminamos de pasar el desierto, ¿verdad? Pero algunos no van a lograr atravesarlo, se van a quedar a lo mejor en el camino. Pero nosotros como conocedores de la palabra de Dios sabemos que todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Entonces el atravesar los desiertos es siempre con un propósito, porque Dios dice su palabra que ni una hoja de un árbol cae si no es su voluntad. Entonces, esta situación, Dios puede ayudarnos a nosotros si estamos bajo su voluntad y autoridad. Nos puede ayudar a que este desierto que estamos atravesando salgamos mucho más fortalecidos, mucho más entendidos de su voluntad y de su palabra, ¿sí? Y que valoremos aún también todo aquello y podamos ver y valorar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces estamos atravesando un desierto. Vamos a orar para iniciar con nuestro estudio. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, Dios, en estas situaciones difíciles. Sabemos que tú estás guiándonos, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre, Señor, aquello que ni siquiera hemos podido ver y por lo tanto no lo hemos valorado, Señor. Ayúdanos a ver todo aquello que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a atravesar este desierto que estamos pasando a nivel mundial, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo vaya con nosotros y nos guíe hacia el final del camino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el estudio de hoy se llama la tentación. En Mateo 4:1 habla de la tentación precisamente que Jesús tuvo antes de llegar a la cruz. Dice, vamos a leerlo, Mateo 4:1, se llama así, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, que Espíritu está escrito con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo fue el mismo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, por el diablo. ¿Sí? Muchas veces hemos leído a lo mejor este evangelio y a lo mejor habíamos visto eso, pero no nos habíamos detenido a analizar de que fue el mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús. Yo me lo imagino así literal, tomando de la mano al Espíritu Santo a Jesús para atravesar el desierto y ser tentado por Satanás. Aquí dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre, y fue cuando llegó el tentador, cuando llegó Satanás a tentarle. Así nosotros, en esta situación difícil que estamos pasando, vamos a tener tentaciones para conseguir las cosas a lo mejor rápido, a lo mejor para salir rápido de un problema, pero nosotros sabemos que Dios nos va a dar la solución. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios, Dios nos va a hablar y nos va a guiar para la mejor solución. Por eso debemos de estar entendidos de su palabra, estar cerca de Dios para poder escuchar su guianza. Es necesario atravesar el desierto, porque el atravesar el desierto nos va a traer fortaleza. El desierto, tu desierto que estás atravesando, a lo mejor no solamente es esta situación a nivel mundial que estamos viviendo, sino a lo mejor también ya es una enfermedad, alguna muerte de un ser querido, problemas difíciles en el trabajo. A lo mejor mucha gente se ha quedado sin trabajo, o problemas familiares, porque mucha gente no sabe convivir en familia. Ahorita los papás, mamás están trabajando en casa, desde casa, y los niños también. Entonces mucha gente no está acostumbrada a convivir juntamente. Eso también es una prueba difícil que muchos están pasando, porque no han sabido convivir juntos
en familia. Están acostumbrados a estar cada quien en su mundo, en las redes sociales, cada quien, si ustedes se van a un restaurante, o antes, ¿verdad? No sé ahorita si esté pasando, pero antes te ibas a un restaurante, todo mundo, hasta los bebés, con una tablet, con un celular, con sus juegos. Las redes sociales ha roto la comunión con la familia. No permitamos que eso sea en nuestra casa también. No permitamos que las redes sociales interrumpen la relación en la familia. Aprendamos a seguir comunicándonos, a seguir hablando con las personas. Entonces es necesario atravesar el desierto, pero nosotros vamos a poder superarlo, ¿sí? Y después de que atravesemos el desierto, vamos a salir diferentes, más fortalecidos, con más comunión con Dios, porque los problemas es cuando desgraciadamente nos acercamos a Dios. Debería de ser siempre. En gozo o en tristeza debemos acercarnos a Dios, pero desgraciadamente cuando tenemos problemas es cuando lo hacemos. Pero bueno, Dios nos va a ayudar a salir más fortalecidos de esta situación, porque dice que los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien, todo. No dice nada más lo malo o lo bueno, todo nos ayuda bien. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿sí? Entonces aquí dice en Mateo, cuando el Espíritu Santo se lleva a Jesús para ser tentado por Satanás, dice que después de haber ayunado 40 días, Jesús tuvo hambre. ¿Y saben cómo vino a tentarle a Satanás? Le dijo, convierte esas piedras en pan. Di esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no sé... Satanás no desistió ahí, sino que siguió. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y dijo, todo eso te daré si postrado me adorarás. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás vino a tentar a Jesús mismo, al Hijo de Dios. Y Jesús él tiene autoridad para mandar a Satanás al abismo, para mandarlo a otro lado. Pero él es sabio y Él solamente con la pura palabra de Dios, ¿sí?, hizo que se alejara. Entonces Jesús nos dejó ejemplo a nosotros. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo alejar al enemigo, no vamos a saber cómo resistir. Debemos conocer la palabra para saber responder correctamente, ¿sí? Así como lo hizo Jesús. Jesús nos dejó ejemplo, es el vivo ejemplo que tenemos para poder enfrentar las situaciones, para salir victoriosos de este desierto. Es posible enfrentar y vencer las tentaciones así como Jesús lo hizo, ¿verdad? Con Satanás. Porque Satanás nos va a venir a mostrar tentaciones también, a querernos dar un camino fácil, para decir, mira, dale por aquí, es más fácil, más rápido, no te vas a esforzar, no tienes que orar, no tienes que ayunar, no te tienes que poner a leer la Biblia, no, por acá rápido, no tienes que acercarte a Dios, mira, por acá. Nos va a dar las cosas fácil, así como se las quiso dar a Jesús. Pero nosotros sabemos que si Dios nos está haciendo pasar por un proceso, Él nos va a ayudar a salir victoriosos. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Juan 16:33, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dijo que vamos a tener aflicciones mientras estemos en este mundo. Muchos están creídos que ya al conocer a Dios, a conocer a Cristo, al seguir su voluntad, no vamos a estar en una burbuja. Jesús no lo dijo así. Él dijo, están en el mundo y van a tener aflicciones. Pero también nos dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Eso qué nos está diciendo? Que así como Jesús lo venció, nosotros también podremos hacerlo. Y Jesús lo venció con la misma palabra de Dios. Entonces nosotros también debemos de tener palabra en nosotros, conocer la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido, a veces vamos a leerlo,
Primera de Corintios 10:13. 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vamos a ser tentados, dice, pero no más allá de lo que podamos resistir. Dios sabe hasta dónde tenemos la capacidad de soportar. Dios sabe, conoce nuestra resistencia, conoce nuestra fortaleza y nuestras debilidades, más que nosotros mismos. Nos conoce Dios, somos su creación amada. Entonces Él sabe hasta dónde, y Él dice aquí su palabra que Él no nos va a mandar a algo que nosotros no podamos soportar. Él nos ha capacitado hoy hasta hoy, y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Incluso nosotros a lo mejor decimos, yo no puedo pasar eso, yo no puedo hacer eso, pero Dios sabe que podemos hacerlo. Él nos conoce, sabe nuestra capacidad. También en Salmo 119:23 nos dice: aunque los príncipes conspiren contra mí, tu siervo meditará en tus estatutos. Aunque los príncipes conspiren contra mí. O sea, no importa lo que el mundo diga, no importa. Nosotros debemos estar confiados en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos ha dado. A muchos ya Dios nos ha dado promesas y ahí están. Ahí están las promesas. Solo tenemos que ir y tomarlas. ¿Sí? No importa lo que el mundo diga. Debemos de creerle a aquel que nos da palabra de vida, que nos da palabra de ánimo. No al mentiroso que nos trae mentira y que nos quiere robar la felicidad, que nos quiere robar la paz. Creámosle a Dios. Dios nos ha dado mucho. Entregó a su Hijo por amor a ti, a mí. Entonces, Él si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va a traer paz, nos va a traer consuelo, fortaleza en momentos cuando necesitamos. No le creamos a Satanás que nos va a traer mentiras, distracciones. Creámosle a Dios que nos ha traído palabra de vida y vida en abundancia. Mientras sigamos las leyes y mandamientos de Dios, nosotros vamos a estar en el camino correcto. Jesús nos dejó ejemplo de cómo podemos vencer el mundo. No importa la tentación que se nos presente, Dios nos va a dar, dice que Él nos va a dar la respuesta para poder llegar, para poder vencer. Entonces, en conclusión, tendremos que atravesar el desierto. Y a lo mejor este desierto que estamos pasando a nivel mundial no va a ser el único. Van a haber más. Porque la misma palabra dice que van a haber más. Entonces, si nosotros leemos la palabra, es bueno conocer la palabra para saber lo que va a venir y estar preparados para ello. No para temer, ni para sembrar temor o terror a los demás, sino para tener conocimiento y saber qué hacer. Y estar en paz con nosotros mismos. ¿Sí? Mientras nosotros compartamos a los demás el amor de Cristo y la fe de Dios, vamos a poder vivir en paz. Vamos a estar tranquilos. Tendremos que atravesar el desierto, es necesario, porque no estamos en una burbuja. Estamos en el mundo y dice, tendremos aflicciones. Pero recordemos que Jesús venció al mundo y Él nos dará la salida en cuanto la necesitemos. Entonces Dios nos va a ayudar a atravesar el desierto. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, así con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y Él va tomado de la mano de nosotros. En tu situación que estés, no importa tu situación, Dios la conoce y Dios tiene la respuesta también. Acerquémonos a Dios para poder atravesar este desierto, esta enfermedad que a lo mejor estás pasando, este problema en tu casa, en tu trabajo, familiar. Dios lo conoce, pero Él también tiene la solución. Confiemos en Dios. Él es nuestro creador y Él sabe qué nos conviene. ¿Sí? No nos demos por vencidos y digamos, pues dice Satanás que ya, tiremos la toalla, ya. Hasta aquí. ¿Para qué luchar por algo que no tiene caso? Dios nos da la respuesta.
y debemos de esforzarnos. Dios nos dice en su palabra 365 veces, dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y saben qué significa eso? Que debemos de esforzarnos y ser valientes los 365 días del año, para que podamos atravesar ese desierto. No te des por vencido. Dios está contigo, Dios te ama y te quiere victorioso en toda situación que estés pasando. Y quiere que termines de pasar ese desierto como en victoria. ¿Le crees? Yo sí le creo que así va a ser. Acércate a Él y verás que Él te va a dar la victoria. Te va a ayudar a atravesar este desierto y a salir victorioso. Vamos a orar para dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Dios. Tú eres bueno, Señor. Y aunque nosotros, Padre, a veces somos infieles, tu misericordia está con nosotros, Señor, y nos ayuda, Señor, cada día, Señor, a renovarnos, a entender tu palabra, Señor, y a entender, Señor, que no hay otro camino más que el tuyo, Señor. Ayúdanos, renueva nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte aún más y querer estar siempre cerca de ti, Señor, y querer sobre todo, Señor, hacer tu voluntad, hacer tu palabra, Señor, que seamos hacedores y no solo oidores de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú estarás con cada uno de nosotros atravesando ese desierto que estemos pasando, Señor. Tu Santo Espíritu va con nosotros tomados de la mano. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y no desistan. No tomen el camino fácil. Acérquense a Dios. Dios tiene la respuesta. Les mando un abrazo. Que Dios les bendiga.